Hoy, domingo 7 de junio del 2026. Es la segunda parte que vamos a comentar sobre Iztecali. Como decíamos en la primera parte, cómo nace Iztecali, cómo por un decreto del gobernador Jicotenca Leva Mortera se hace la jubilación activa y dinámica, y cómo empiezan las irregularidades en Iztecali, las raterías para campañas priistas, campañas políticas, las raterías para los funcionarios, las raterías para sus pachangas, para sus desastres sociales a nombre de los aportadores de Iztecali, y la Casa de los Damnificados que construyeron en el residencial Los Pinos, aquí en Mexicali, Baja California. Eso fue con los priistas, los gobiernos priistas, pero también había bienes inmuebles, un hotel por la Reforma, otro hotel en San Felipe, la Plaza Patria de Tijuana por el Boulevard Aguacaliente, los terrenos de donde está el Caballito, aquí en Mexicali, en López Mateos, la plaza que está a un lado de la Plaza de Toros Calafia, en el Centro Cívico, ¿verdad? Terrenos donde está la sección 2 del CENTE, por el Boulevard Anáhuac, y varios terrenos que se tenían, y hoteles y farmacias que dizque para hacer crecer el fondo de pensiones y jubilaciones. Pero más que todo es que pagaban los gobiernos, o el gobierno del estado pagaba con terrenos más que con dinero. Repito, sí había varios bienes que dejó el PRI. Entra el gobierno panista con Ernesto Rufo en 1989, ¿verdad? Y por más que intentamos con el gobernador Rufo, por más que hicimos una huelga de más de 60 días por préstamos a corto plazo, por cuentas claras a Iztecali, no logramos que nos dieran cuentas claras en Iztecali. Por instrucciones del gobernador, que le dio al entonces director de Iztecali, Guillermo Trejo Dosal, nos entregaron una parte de la información, pero allí en esa parte de la información nos dimos cuenta que nadie, ningún municipio, ni el gobierno del estado depositaba puntualmente lo que nos descuentan a los trabajadores del magisterio y de la burocracia, mucho menos lo que le responde a los municipios, al gobierno estatal, por cada uno de los trabajadores que tienen que aportar. Entonces nos dimos cuenta de eso, le informamos al gobernador Rufo, le dijimos pues muy corruptos los priistas, pero ustedes tampoco depositan. ¿Cómo? Dijo, no hay depósitos puntuales, nos descontaron las vacaciones y estamos ya en octubre y pues no aparece ningún depósito. Se quedó serio el gobernador Ernesto Rufo. Traía muchas ganas de hacer cosas bien, de hacer algo diferente, pero sin embargo, pues ahí se la fue llevando y no se logró los cambios que había prometido en los panistas. Entra don Héctor Terán y ve la situación de Iztecali, ve que es insostenible ya las jubilaciones, que empezaban a crecer en número y en cantidad, porque es sueldo dinámico. Entonces manda a hacer estudios actuariales, contratan un despacho de Monterrey, Nuevo León, que por cierto yo creo que es consentido de los panistas, porque siguen contratando ese despacho, nada más que ahora está al frente el hijo
del actuario, que también es actuario el hijo. Y acaba de unas pláticas en el mes de noviembre del año pasado, del 2025, por instrucciones del nuevo director de Iztecali, el señor Gallego Cortés. Entonces, volviendo, el licenciado Héctor Terán Terán, que en paz descanse, pues miraba la situación muy difícil de Iztecali y mandó a hacer ese estudio actuarial, que arrojó que eran insostenibles las jubilaciones y las pensiones. Estamos hablando de allá del año, prácticamente el año 95, 96, 97, donde ese estudio arrojó que ni aumentando las cuotas, tanto de trabajadores como el gobierno, se iba a poder sostener esas jubilaciones. Y a mí me tocó revisar, por instrucciones del señor gobernador Terán Terán, me entregaron unos tomos en forma confidencial y me tocó hacer eso, verlo, leerlo detenidamente. Entonces eso es lo que arrojaba el estudio actuarial. No se hizo público, pero había la preocupación. Muere el gobernador Héctor Terán Terán, entra el sustituto Alejandro González Alcocer, y ahí empieza las raterías, empieza el desastre, empieza a desmoronarse Iztecali en forma sistemática. ¿Por qué? Porque estaba como director general de Iztecali el señor contador público Magdaleno Chávez Lara, y como secretario general de la sección 37, Gilberto Pérez Durán. Ahí empezaron las raterías. Empezó a destruir el sistema educativo con su carrera magisterial, empezó a destruir Iztecali, sus fondos de pensión y jubilaciones, la reserva técnica, ¿verdad?, que era intocable, porque el artículo 128 de la ley de Iztecali decía que cuando hubiera un déficit, cuando hubiera un déficit que no se pudiera cumplir con las pensiones y jubilaciones, con los servicios médicos, con los medicamentos, pues el gobierno del estado y los gobiernos municipales y los organismos descentralizados tendrían que absorber ese déficit económico, o sea, lo que faltara, pues el dinero que falta, ellos lo tendrían que poner. Sin embargo, empieza la rebatinga de la reserva técnica. Gilberto Pérez Durán, junto con el director de Iztecali, hacen préstamos, llamados préstamos de verano, y decían que eran préstamos del banco. No, eran préstamos de la reserva técnica con intereses demasiado altos, 36% de interés, cuando la banca no rebasaba el 5%, y acá el 36%, abusando de la necesidad del magisterio, de los maestros y de los burócratas. Entonces ya empieza el desastre ahí, a la ratería, a meterse con la reserva técnica, a meter carrera magisterial, a meter jubilaciones y pensiones altísimas, de las llamadas millonarias, ¿verdad? O sea, no es que ganaran millones, sino simplemente eran 4, 5, 6, 7, 8 veces más que el común denominador, que los que están frente al grupo. Entonces, ese ya empieza a crearse una casta en la sección 37 exclusiva de élite. Entran los funcionarios, entran del gobierno panista, entran familiares de los funcionarios panistas, y también entran amigos y funcionarios, amigos y familiares de los dirigentes de la sección 37, en este caso de Gilberto Pérez Durán. Yo recuerdo que dizque Gilberto Pérez Durán, siendo secretario general de la sección 37, hace un pago de 430,000 pesos, ¿verdad?, para regularizarse y poderse jubilar. 430,000 pesos. ¿De dónde lo sacó? Era el secretario general. Y ese es una de las personas que ganan 240,000 pesos al mes.
Pero lo peor de todo es que le inventaron una inspección de secundaria en el escritorio. Físicamente nunca existió. Quiere decir que el profesor Gilberto Pérez Durán aprovechó su puesto como secretario general y aprovechó la actitud corrupta del director de Iztecali, Magdaleno Chávez, y lo jubilan, ¿verdad?, con una categoría muy alta, donde no aportó esa cantidad y donde no la trabajó, porque en escritorio le hicieron la inspección escolar. A los 3-4 meses desaparece esa inspección, porque fue en escritorio. Entonces, repito, empieza el desastre en la administración de González Alcocer y en la administración, en la Secretaría General de Gilberto Pérez Durán. Y de ahí empieza el desastre, a acabarse Iztecali. Ya después entra Carlos Castro García como secretario general y hacía mancuerna con Héctor Lara Moreno, y junto con el director de la educación, Joaquín Verdugo, hacen un desastre. Desestabilizan, ¿verdad?, el Iztecali y el sistema educativo, ¿verdad? Y de ahí empieza el desmoronamiento de Iztecali. Empieza el desastre. Ya no era las raterías que para las campañas políticas, ¿no? Más que todo, estarse jubilando con unos sueldos altísimos, sin aportar al instituto, y lo peor de todo, sin trabajar. Y así empieza el desastre en Iztecali. A partir del 1998 hasta para acá, hasta el día de hoy, empieza el desastre. Después siguió Osuna Millán como gobernador, Gregorio Carranza como secretario general, donde le entrega más de 2,000 plazas para que sea diputado y que gane la diputación. Y efectivamente la ganó en una forma apabullante, pero pues le entregaron más de 2,000 plazas y hacen un desbarajuste en el sistema educativo y también en Iztecali. ¿Por qué? Porque ya no había una revisión de Oficialía Mayor de Gobierno, sino simplemente entraban toda la gente que metiera el sindicato. Y eso va contrario a una buena administración, a unas buenas finanzas y a un buen gobierno. Entonces se coluden los dirigentes de la sección 37 con el director de Iztecali en turno y con el gobierno del estado panista. Ahí con los panistas es cuando empezó todo el desastre. Y nunca pensaron los panistas que iban a durar tanto tiempo en el poder. Nunca pensaron. Por eso entraba medio mundo. Inclusive, eso lo vamos a ver en un tema. Desapareció en la Secretaría de Educación los requisitos para entrar a trabajar al magisterio. El primer requisito es presentar su título, que lo acredita como maestro de grupo, que lo acredita como licenciado en educación. Era lo primero. Y desapareció eso. ¿Qué quiere decir? Que entraban personas que ni siquiera habían terminado la secundaria, entraban al magisterio. O sea que nunca fueron a una escuela normal y nunca fueron a una escuela superior. Y aparecieron como maestros. Y no nomás eso, algunos aparecieron hasta como directores de secundaria, de telesecundarias, de primaria, o sea, en puestos altos con unos sueldazos. Y todo eso repercutió en Iztecali y repercutió en la educación, en la calidad educativa. ¿Qué pasa? Pues que por cuestiones políticas, tanto el Ayuntamiento de Tijuana como el Ayuntamiento de Mexicali meten a muchos trabajadores para las campañas políticas, para mantenerse en el poder.
Entonces, allí empieza el desastre sistemático de Iztecali, ¿verdad? Que empiezan, aparte de las raterías, aparte de los familiares aviadores, aparte de las altas pensiones y jubilaciones, aparte de todo eso, malas tranzas que hicieron. Con Kiko Vega, ¿qué hizo Kiko Vega? Pues vendió todo lo que quedaba de Iztecali. Ahorita pues no sabemos cuáles son los bienes de Iztecali, que eran originalmente, los hizo el PRI, el gobierno priistas, Roberto Lamadrid, Jicotenca Leiva Mortera, Milton Castellanos, para amortiguar las finanzas de Iztecali. Y llegaron los panistas y se acabaron todo eso. Y hoy, en las pláticas donde tuve la oportunidad que me invitó el maestro Rigoberto Castillo del Frente del FEM, me invitó a unas reuniones con el director de Iztecali en las oficinas de la gobernadora del Centro Cívico, Paso de Gobierno. Y nos dice el director Gallego Cortés, el director general de Iztecali, hoy en día, que nada más existen 178,000 pesos, 178,000 pesos en la reserva técnica. Ah, caray, dijimos, ¿cómo que sí? Pues es lo que aparece, dice. Yo no les voy a echar mentiras, nos dijo, a un grupito pequeño que fuimos, ¿verdad? Burócratas y del FEM, del Frente para las, de las Jubilaciones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? 178,000 pesos. Cuando nosotros nos tocó estar como delegados y en las reuniones, en las asambleas, en los congresos, ¿verdad? Pues había miles de millones de pesos de la reserva técnica. Y ahora nos dice el nuevo director que nada más hay 178,000 pesos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando nos decían, este dinero ya no es del banco, este dinero no es del fondo de Iztecali, este dinero es de la reserva técnica y de aquí les prestamos a corto plazo, los préstamos de verano. O sea, con los préstamos de verano se ha hecho de todo. Lo utilizan para hacer tranzas y lo utilizan para todo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad y hay una costumbre de que en el mes de junio, pues tienes derecho a un préstamo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué? De 30, 40, 50, 70,000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para todo se han aprovechado de esa necesidad. Y se han aprovechado para robar a Iztecali. Entonces, hoy en día nos dice el director de Iztecali que está en quiebra Iztecali. Pues si no puede estar en quiebra, director, no puede estar en quiebra. Use otro término porque no es el correcto. Quiebra es una empresa, es un negocio. Aquí no, Iztecali no es empresa, no es negocio. Es una descentralizada que se fundó y se creó para dar servicio social y médico a los trabajadores del gobierno del Estado. En este caso, los trabajadores de educación estatal, los burócratas municipales y estatales. Entonces no es una empresa para decir que está en quiebra. Entonces, Iztecali hay que tener mucho ojo porque en la siguiente participación que vamos a hacer, vamos a sacar nombres y apellidos de la bola de ratas, tanto del gobierno panista como los miembros de la sección 37, que han sido una bola de ratas. Gracias por su atención.